responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Buenas noches, grato contar con su compañía en este horario, martes de 9 a 9:30 de la noche, en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores, el gran debate con Adolfo Vega. Tema del día, la reforma a las horas extras, una reforma a la ley, al Código Laboral, porque se habla de revivir las horas extras. No, tenemos horas extras en este momento en la legislación laboral. Vamos a tocar en la reforma. Invitados, bienvenido Mauricio Rubiano. Adolfo, buenas noches. Julio Roberto, buenas noches. Doctor Tulio, Leonor, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿A qué entidad pertenece usted, Mauricio? Representante de la FNB, Federación Holandesa de Sindicatos, que tiene un programa de cooperación aquí en Colombia. Muy bien. Un saludo a la doctora Leonor Sierra. Buenas noches, Adolfo. Un saludo para ti, para Julio, Tulio y Mauricio. Encantada de estar acá. ¿Representa qué sector sindical? Yo represento un sindicato mundial que se llama UNI Global Union, que agrupa 14 sectores de diversos sindicatos como el comercio, la banca, gráficos, limpieza, seguridad privada, entre otros. Gracias por venir. Mi saludo al doctor Tulio Zuluaga, presidente de Asopartes. Mil gracias y buenas noches a todos y gracias a estos tigres que me acompañan, dado el tema que nos tocan, pero de verdad, muy agradable estar con ustedes. Qué grato saludar al líder sindical más importante que tiene este país, el doctor Julio Roberto Gómez. Muchas gracias, Adolfo. Un saludo muy especial para todos los televidentes. Un saludo para Leonor, para Mauricio, para Tulio, un amigo de mucho tiempo en las luchas por la defensa de la industria nacional. Asistió usted en el día de hoy a la posesión de Lucho Garzón como nuevo ministro de Trabajo. ¿Usted acompaña a Lucho Garzón en ese ministerio? Yo creo que un gran acierto del presidente de la República es haber seleccionado a Lucho Garzón como ministro del Trabajo, un amigo de hace más de 30 años. Lo acompañé cuando fue candidato a la alcaldía y durante su gestión como alcalde hemos tenido mucho compromiso en torno a todo lo que tiene que ver con lo social, de tal manera que tiene grandes retos, grandes desafíos. Ahora la reversión de la ley 789, procesos de formalización laboral, en fin, una agenda bien importante la que tiene Lucho Garzón y sabemos que va a ser un formidable Ministerio del Trabajo. ¿Lucho Garzón representa al sindicalismo colombiano en ese ministerio? La CGT se siente bien representada por Lucho. Nos parece a nosotros que un hombre que es extracción obrera es muchísimo mejor que el más connotado de los neoliberales. Yo prefiero a Lucho que a un neoliberal. Dije lo mismo cuando Angelino Garzón también fue ministro del Trabajo y afortunadamente tenía razón, de tal manera que esperemos que pueda hacer una excelente gestión y la CGT lo apoya de manera tal que ojalá pueda hacer esa gestión que todos estamos esperando. Julio Roberto Gómez, líder sindical y nuevo copresidente de la ASI. Sí, estamos en unas conversaciones con los compañeros de la ASI, precisamente para ver si logramos catapultar a este partido como la gran opción para los sectores más vulnerables en la República de Colombia. Muy bien, vamos al tema. Reforma a las horas extras. ¿Qué significa eso para el trabajador colombiano? Bueno, de antemano yo tengo que decir que también debo saludar el nombramiento de Luis Eduardo Garzón. Saben ustedes que yo trabajé con Luis Eduardo Garzón desde que tenía los 17 años, cuando él inició todo el trabajo alrededor de la juventud en la Central Unitaria de Trabajadores y posteriormente yo lo acompañé en su campaña cuando entró a la alcaldía. Luego creo que me sumo a las palabras de Julio Roberto en términos de que fue una acertada decisión porque conoce el movimiento sindical y porque además tiene capacidad de concertación y creo que eso va a ser muy importante. El tema de las horas extras, ¿cómo los entendemos nosotros? Información nos llegan de diferente orden. Nos llegan informaciones desde las federaciones sindicales internacionales, desde los sindicatos de base. Hemos leído lo que comenta el ministerio al respecto y obviamente algunas opiniones de los empresarios. Hemos leído con preocupación la opinión que tiene el presidente de la SAC en torno a la inconveniencia que tendría recuperar, digamos, las horas extras. Sí, pero ¿cuál es la posición de Mauricio Rubiano? La posición es que fundamentalmente es un reto que tiene el ministerio y es un reto porque fundamentalmente deben ajustarse al menos las formas de compensación de esas horas nocturnas, que es la otra forma de leer lo que significó esa reversión de la ley 789 en su momento. ¿Es bueno para el país? Es necesario para el país. Doctora Leonor. Igualmente, para nosotros en Unisindicato Global saludamos el nombramiento del doctor
Luis Eduardo Garzón. Creemos que Luis Eduardo es una persona que tiene muchísimo conocimiento en el ámbito sindical y capacidad de diálogo y de concertación, que es lo que espera el movimiento sindical. Con relación a las horas extras, es una necesidad urgente de hacer esta reforma para volverle a dar a los trabajadores y las trabajadoras esa pérdida del poder adquisitivo que tuvieron desde el 2002, cuando perdieron gran parte de sus ingresos. A su parte no está con... A ver, nosotros nos ha preocupado siempre es que haya una equidad para todos, equidad para empresarios y equidad para trabajadores. Equidad que hay que buscarla desde un principio, desde el famoso salario mínimo. De ahí empieza, hay que buscar la equidad, que es un tema que no se ha logrado comprender bien. Yo creo que hay ahí serias dificultades que hay que estudiar bien de fondo. El problema hoy día es que a los empresarios se les quitaron algunos parafiscales, ¿sí? Pero se le incrementó un impuesto que es el famoso CRE, que realmente es muy superior a los parafiscales. Entonces está una situación un poquito complicada. Es decir, por un lado, volver a tener unas horas extras, digámoslo así, que empiezan a las 6 de la tarde, cuando hoy están empezando a las 10 de la noche, que es el horario comparativo, y con un tema de impuestos que se le está cargando muchísimo a los empresarios. Eso es lo que hay que buscar, dónde está el equilibrio. Nos preocupa. No es que estemos a favor o en contra en este momento, es queremos buscar un equilibrio que sea justo para los trabajadores y justo para los empresarios. Me parece muy diplomática su afirmación. ¿Usted no está de acuerdo con la reforma? ¿Por qué no lo dice en forma clara? No, no es que esté de acuerdo, no. Hay que buscar el principio de equidad desde el principio, ahí está el problema. No, hacer una reforma es relativamente fácil, el problema son las consecuencias. Entonces, tenemos encima a los empresarios el problema del CRE, que hay que pagar más impuestos que lo que se pagaba con los parafiscales. Y entonces nos preocupa el tema de las horas extras. Los empresarios no están de acuerdo, doctor Julio Roberto, excúseme. Yo quiero recordarle a los distinguidos televidentes que en el año 2002, cuando se discutió la ley 789, lo que hubo fue una variación en el horario diurno, que antes era de 6 a 6, ahora es de 6 a 10 de la noche. Que la forma de liquidar dominicales y festivos varió, que la forma de pagar las horas extras igualmente sufrió una modificación, porque la hora extra entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, o de ahí en adelante, se paga con el 75% antes de la ley 789, hoy solamente con el 35%. Pero además la jornada ordinaria se pagaba con el 35% del recargo nocturno y ahora definitivamente no se está pagando. De tal manera que yo sí creo que esta es una reforma altamente conveniente. Recordemos lo que ha dicho el Nobel de Economía Joseph Stiglitz, en aquellos países donde se fueron desmontando los derechos de los trabajadores, países desarrollados, fue donde vinieron las peores crisis. Luego, no es cierto que a una mejor remuneración o a unas mejores prestaciones sociales un mejor marco de la economía, es todo lo contrario. En la medida en que la gente tiene capacidad de compra, en la medida en que la gente tiene capacidad de consumo, en esa misma medida se redinamiza la economía colombiana. De tal manera que, además recordemos, usted recuerda, Tulio, lo que se dijo en el año 2002, que si la tasa de desempleo llegaba a un solo dígito, se hacía automáticamente la reversión de esta ley. Según el doctor Santos, ya estamos en un solo dígito, y aspiran a llegar al 7% próximamente al año 2018, de tal manera que no hay razón para seguir manteniendo una legislación que va en contra de los derechos de los trabajadores. Sobre eso la opinión pública merece una aclaración. Eso de que ha bajado el desempleo hay que colocarlo entre comillas. Así es. Tenemos más subempleo, más informalidad. Y como el DANE no registra a la persona que tiene un puesto de dulces en la esquina, como el DANE no registra como desempleado a la persona que dejó de solicitar empleo, entonces es una cifra que está maquillada, que no es real. Indudablemente, la tasa de informalidad va en crecimiento. Colateralmente desciende la tasa de desempleo en la estadística oficial, pero aumenta la tasa de informalidad. Tenemos una tasa de informalidad que llega casi al 60%. Una tasa de desempleo que según el gobierno está en el 9.3, 9.4%, y lo que quiere decir que con empleo formal estaríamos
algo así como 7,5 millones de trabajadores. Algo más, la gran excusa para la reforma laboral que le quitó las horas extras a los colombianos era esa, la de crear más empleo, la de generar más empleo. Y eso no se vio desde ese punto de vista. Ese era el pretexto. Ese era el pretexto. Y eso no se ve. Claro, eran dos perspectivas, ¿no? El otro pretexto era bajar los parafiscales o eliminar parte de los parafiscales, ¿no? O sea, bienestar y SENA, ¿sí? Para buscar más empleo. Pero no se puede lograr si vuelve y se cobra eso en nuevos impuestos. El CRE es un impuesto mucho más alto, casi el doble o el triple de lo que estaba cobrando para los parafiscales. Entonces hay una situación que yo hablo de equidad. O sea, hay que buscar esa equidad. Lógicamente, estamos de acuerdo con Julio Roberto que esa fue la promesa del presidente. Se bajaba la tasa de empleo, ¿sí? Se mejoraba esa situación para volver a dar un mejor servicio prestacional a los trabajadores, que en el fondo estamos de acuerdo. Lo que pasa es que buscamos esa equidad. Si por un lado le quitan al empresario los parafiscales, pero se lo cobran doble o triplemente en unos impuestos, empieza a haber una situación de desequilibrio, que es lo que yo busco, que hay que buscar un equilibrio. Concrete, doctor Tulio Zulá. Entonces, ¿cuál es la aspiración de los empresarios? Que nos quiten el CRE. ¿Acepta la reforma? Si nos quitan el CRE. ¿Y si no? Esta es la parte difícil. ¿En qué radica la dificultad? ¿En qué radica la dificultad? No nos parecería. Así de simple. Así de simple. ¿Y usted cree que con eso basta para detener la reforma? No. Lo que pasa es que el gobierno tiene un taco de dinamita en el bolsillo. Si llega a desmontar el CRE, ¿con qué va a financiar al SENA y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Entonces, el gobierno está en grave lo que se está diciendo. Usted que conoce el ambiente político y el ambiente sindical y el ambiente económico, grave lo que está diciendo. Sí, y eso se aparta de lo que tenemos en este momento como noticia en los medios. Eso se aparta, esa es noticia. Sí, claro, porque es que definitivamente a qué horas la Comisión de Concertación, ni siquiera han citado la Comisión de Concertación. Bueno, ahora llega el ministro Luis Eduardo Garzón, esperamos que convoque la Comisión de Concertación. Deben de llevar el proyecto a la Comisión de Concertación. ¿Cuántas sesiones se van a realizar? ¿2, 3, 4 sesiones? Ya viene encima la discusión de salario mínimo legal. Claro, está encima. Y entonces yo veo bastante diluido esa situación. Promesas de cumbiambera, dicen por ahí. No me diga. Me quitó usted el aire. Me bajó el optimismo. Entonces, eso es una golosina para los trabajadores. No, pero es que además yo lo quiero decir con enorme franqueza. El día de la posesión del señor presidente de la República saludó a todo el mundo, menos al movimiento sindical. Ni siquiera, no existimos para él, ni siquiera el movimiento sindical. Yo fui a la posesión por disciplina, porque como presidente de la CGT tenía que estar presente ahí en la posesión, como corresponde y como indican los cánones de la diplomacia, pero siquiera una mención al movimiento sindical no existimos. No saludó al movimiento sindical, no saludó a su vicepresidente Angelino Garzón. Horrible. Eso fue una falla de padre, señor mío. Pero excúseme, Julio Roberto Gómez, no entiendo su posición. Por un lado ve con optimismo la llegada de Lucho Garzón al ministerio. Y por otro lado ve con pesimismo, ve usted la otra cara de la moneda y dice, no, este gobierno en materia laboral no lo veo muy claro. No está claro. Está bien lo de Lucho Garzón, porque qué tal que además de todo lo que ha venido pasando, entonces nos encimaran un ministro neoliberal para que hiciera las reformas, pero al revés. Vamos a un corte, ya regresamos. Continuamos, tema, la reforma a las horas extras. Entonces, ¿qué le espera a la clase trabajadora de este gobierno, Julio Roberto Gómez? Yo creo que es muy poquito lo que se puede esperar. Yo lo que sí creo es que se van a realizar muchas movilizaciones, precisamente en favor de el empleo decente, el trabajo decente para un nivel de vida digno, en contra de la tercerización laboral, movilizaciones por la formalización laboral, porque es que, ¿cuál es la razón de ser? Para que una empresa, si necesita 100 trabajadores para labores que son misionales de carácter permanente, los tenga a través de terceros, ¿no? Contratémoslos directamente. Yo lo digo porque dicen por ahí que uno no puede ser luz de afuera y sombra de adentro. En la CGT,
y en sus diferentes unidades, absolutamente todos los trabajadores tenemos un contrato de trabajo a término indefinido, incluidos los vigilantes. Y a los vigilantes nuestros les pagamos conforme a lo que estaba establecido antes de la ley 789, porque uno no puede luchar contra una ley y luego que aprueban esa ley, entonces empezar uno a aplicársela a sus propios compañeros. Entonces eso no tiene sentido ni tiene presentación. Yo creo que la situación es muy difícil, va a tocar presionar muy duro, así como lo hacen los gremios, que presionan al gobierno, nos toca a los trabajadores presionar al gobierno para el desarrollo de políticas incluyentes en función de la clase trabajadora, en función de varios millones de gentes en la informalidad y en función de por lo menos 3 millones de trabajadoras y trabajadores que no tienen empleo en Colombia. ¿El gobierno escucha más a los gremios o a los sindicatos? No, escucha mucho más a los gremios, eso es indudable. El hecho concreto es que allí, sobre todo a los grandes conglomerados, los escucha muy bien. Yo no sé si escucha tanto a los autopartistas, a la gente que está en la pequeña y la mediana empresa, que son los grandes generadores de empleo. No hay que olvidar que de la mano de obra ocupada, más del 83-84% es generada por las pequeñas y medianas empresas, de tal manera que el gobierno debería escuchar mucho más hacia estos sectores. ¿El gobierno escucha a sus partes? Hay una cosa muy clara en esto. Sí, nosotros, el sector nuestro, genera el 6.2% del Producto Interno Bruto. 6.2. 4.300.000 colombianos, ¿sí?, viven del sector nuestro. Es decir, el 9% de la población colombiana y el 23% de la fuente de trabajo. Y a nosotros nos obligan a todo. O sea, todos nuestros empleados tienen que tener los seguros, pagar los impuestos, absolutamente todo. En cambio, los estamentos del Estado, la gran mayoría, tienen contratistas por servicios, es una cosa absurda. O sea, nos obligan a nosotros a esta circunstancia, que está bien y la aceptamos, me parece muy bueno, y pagamos todo lo de ley. Y en cambio a las entidades del Estado no se les obliga a eso. Allá hay una situación de a los autopartistas, ¿sí? El Estado colombiano, la verdad, nunca nos ha tenido en cuenta, porque para el gobierno, para el Estado colombiano, no para este gobierno ni para el anterior, para el Estado colombiano, la industria, y especialmente la industria autopartista, y el comercio nuestro, tenemos que luchar por nosotros mismos. No tenemos beneficio, no lo buscamos tampoco, pero realmente movemos mucho. Después de bebidas y alimentos, es el sector que mueve más la economía y que más da empleo al pueblo colombiano. ¿Pero usted ve con buenos ojos la política laboral del gobierno Santos? La veo preocupante. El poder de convencimiento de Julio Roberto Gómez es alto. Vea la vecindad. No, la veo preocupante porque veo muchas razones, pero también tengo claridad en lo que sigo diciendo lo mismo, hay que tener la equidad. Esto del CRE es un absurdo. Vea, para nosotros el CRE, en el fondo, sin quererlo queriendo, o no lo sabemos, pero es casi un estímulo, ¿sí?, a la evasión, porque como es sobre el impuesto, sobre las ventas y después sobre las utilidades, la gente va a evadir y va a buscar argumentos para bajar las utilidades. Muy bien, Mauricio Rubiano. Como 5 puntos básicamente. Por supuesto que es complejo el panorama, pero ahí está el desafío, porque una cosa hubiera sido en un escenario donde quien hubiera sido el presidente hubiera sido Óscar Iván Zuluaga. Evidentemente la reforma laboral, esta 789 se dio en 2002, decía había una perspectiva en términos de cuál era el modelo económico que se quería implementar. Pero lo dice el doctor Roberto Gómez. Por eso es un desafío desde mi punto de vista, al menos en 5 puntos. Uno, el primero, llamar la atención a su propio gremio, es decir, no es solamente al gobierno nacional, sino a los mismos empresarios. En la última asamblea de la ANDI, donde más se desconoció el aporte que daban los microempresarios a la economía nacional, fue en la misma asamblea de la ANDI. Lean ustedes el discurso que se estableció allí. Concrete. ¿Es una doble posición de los empresarios? Claro, por supuesto que sí, ahí es necesario recoger el aporte que están dando los pequeños empresarios a la economía y por qué de alguna manera ellos son los más afectados por este tipo de reformas. Y por qué seguramente ahí es necesario que estos empresarios entren en un proceso de concertación. Me habla de 5 puntos. Que revisen este punto. 5 puntos fundamentales. Inspección laboral. Sí. Tiene el desafío, es decir, ampliar el número de inspectores de trabajo. 2, además porque eso implica un elemento adicional y es mecanismos efectivos de sanción. Vigilancia. 2, el tema de derogar el decreto 2798. Tema de las actividades misionales. Es necesario que esto tenga una reconsideración y efectivamente sean sancionadas empresas que utilicen la tercerización. 3, el tema de las garantías sindicales. Por supuesto que la posibilidad
de analizar estos 3 temas tiene que ver con ampliar las garantías sindicales para las organizaciones de trabajadores. ¿Cuarta? El tema de la creación de empleo, por supuesto que sí. ¿Me dice 5? ¿Le falta una? Dije lo del 2002, Muy otro bien. sería el escenario. ¿Su respuesta? Sí, claro. No, yo creo que los desafíos son muy grandes para el gobierno, son desafíos igualmente grandes para el movimiento sindical. Y yo lo que sí definitivamente creo es que mientras no se cambie el entorno macroeconómico en que se desenvuelve el país, un país que tiene un modelo económico altamente inconveniente, un país que es rentista, que concentra, que excluye, que no permite la realización de la gente, es muy difícil que salga adelante. Consecuencialmente es necesaria una revisión al modelo económico. Vea el tema de los tratados de libre comercio. La Mazda desapareció solo con el anuncio del ingreso del Tratado de Libre Comercio con Corea. Desapareció la Mazda. Entonces, para los japoneses es mejor producir los vehículos en México, traerlos a Colombia, aquí simplemente quedarse con una comercializadora. Nosotros dijimos aquí en un programa contigo que el problema per se no es un Tratado de Libre Comercio, sino la no adecuación de la economía colombiana a los tratados de libre comercio. Ahí quedó demostrado. Este país no se preparó, no hizo absolutamente nada para modernizarse, para poder entrar a competir en los conglomerados internacionales, y vea el tratado con los Estados Unidos. Ya hay un desequilibrio profundo en la balanza de pagos. Es mucho más lo que estamos importando que lo que estamos exportando. Habría que mirar el de Y la Unión Europea. y en ese sentido habría que mirar lo que el gobierno se comprometió en Plan de Acción Laboral Obama-Santos, precisamente hablando sobre tratados de libre comercio, que a la fecha todavía eso no se ha cumplido. De hecho, entre los retos que hay ahora, actualmente, es el trabajo decente, porque es que no hay un trabajo realmente que deje de ser precario, que excluya a las mujeres, que excluya a los jóvenes. Necesitamos otra forma de trabajo, un trabajo no informal, un trabajo no tercerizado, porque, como dice Mauricio, ante la falta y ante la ausencia del Estado para lo que es vigilancia y control, los empresarios hacen de las suyas. Al igual que, por ejemplo, si la DIAN, como bien lo anota Tulio, no hay control en ese aspecto. Muy bien. Minuto de cierre, frase final, Mauricio Rubiano. Vea, tenemos un desafío de la agenda económica. La agenda económica no en vano vino 3 aviones desde Japón precisamente, y aquí se le abrió las puertas para hablar de la política económica que se viene a los próximos 4 años. Es decir, los tratados de libre comercio van a determinar la agenda laboral también, y ahí el movimiento sindical debe ser absolutamente activo. Frase final, doña Leonor. Exactamente. Colombia tiene que adecuarse para lo que viene, tiene grandes retos este ministerio, grandes compromisos este gobierno. Nosotros como trabajadores y trabajadoras esperamos que se cumplan realmente en todos los aspectos. Muchas gracias. Doctor Tulio. Un principio de equidad. Hay que buscar la equidad Pero para los es que trabajadores. usted me está confundiendo equidad con diplomacia. Es que no me está concretando, no, escúcheme. el que No, está es que me- confundiendo es usted, que es muy distinto. ¿no? Yo lo tengo claro. Equidad es que hay que sopesar las balanzas. ¿sí? Nosotros creemos que los trabajadores tienen que buscar un mejor futuro de sus ingresos, pero a ver, los empresarios tienen que ver esto reflejado en los impuestos. Pero si le quitan beneficios a los empresarios, lamentablemente se le quitan beneficios a los trabajadores. Por eso queremos la equidad, para que realmente haya una verdadera justicia social en ese Lo sentido. acabo de nombrar ministro de Trabajo. Deme una fórmula para lograr esa equidad. Hay que trabajarla. No, Yo pero- no soy Lucho Garzón. No, pero usted Tulio Zuluaga. Deje que me ponga Reciba el también- nombramiento por un segundo. No lo acepto ni por medio segundo. Gracias. Julio Roberto Gómez, cierre el programa. Yo creo que el presidente Santos, lo digo con un profundo respeto, duró 4 años en campaña electoral. Que viviendas gratis, que este país iba a salir adelante. 4 años en campaña electoral. Entonces, bueno, ya logró el resultado, es que lo han reelegido. Ahora que se dedique 4 años a gobernar, que se dedique 4 años a la gobernanza y a pagar la enorme deuda social que se tiene para con la inmensa mayoría de la población colombiana. Gracias, doctora Leonor Sierra, por asistir al programa. A usted, Gracias, muy Mauricio amable, Rubiano. Muchas gracias. muy amable. Gracias, doctor Tulio Zuluaga. Buenas noches y mil gracias Con por estar equidad, aquí. con equidad, Con está equidad salud, cerramos con equidad y el con programa. equilibrio. Gracias, doctor Julio Roberto Muchas Gómez. gracias a ti, muchas gracias a los Y televidentes. lo felicito por el nombramiento como presidente de la ASI. Bueno, vamos a hacer lo que se pueda por este país. Gracias por venir. Muchas Para gracias. todos, feliz noche.